Eventualmente, el karma alcanzó al rey Leopoldo II. Su hijo nació con una escalofriante deformidad, una que reflejaba los crímenes más horrendos de Leopoldo en Bélgica. Leopoldo II fue celebrado como el rey constructor por los proyectos que encargó, pero al otro lado del mar, en el Estado Libre del Congo, yacía la terrible verdad: Leopoldo fue un carnicero. La Revolución Francesa tuvo repercusiones mucho más allá de París. Mientras las guillotinas llegaban a la Plaza de la Concordia, el abuelo de Leopoldo II tuvo que huir para salvar su vida, escapando al Reino Unido antes de morir 2 años después. La madre de Leopoldo, Luisa de Orleans, considerada siempre sensible y frágil, quedó devastada y lo siguió a la tumba más tarde ese mismo año. El joven Leopoldo II estaba perdiendo a su familia una tras otra, pero entonces encontró a alguien que sanó su corazón roto. 3 años después de la muerte de su madre, se casó con María Henrietta de Austria. Al igual que Leopoldo, el pueblo belga se enamoró de Henrietta por su personalidad vivaz, enérgica y su disposición benevolente. Ella parecía ser todo lo que Leopoldo II no era. Su carrera pública oficial comenzó en 1855 como senador y, como heredero aparente de la monarquía, no perdió tiempo en expresar sus opiniones, sin importar cuán controvertidas fueran. Se convirtió en un ferviente defensor de expandir las posesiones coloniales belgas, recorriendo regiones de Asia y África en busca de oportunidades. El 10 de diciembre de 1865 murió el rey Leopoldo y una semana después su hijo, Leopoldo II, prestó juramento y se convirtió en rey de los belgas. A pesar de los horrores que desataría sobre el pueblo congoleño, en Bélgica Leopoldo era considerado una figura progresista. Algunas de sus mayores reformas legislativas incluían enormes reformas sociales. Incluso dio a los trabajadores el derecho a formar sindicatos. Aprobó una serie de leyes contra el trabajo infantil que protegían a la juventud belga de la explotación e incluso instituyó algo parecido a un fin de semana, dando a los trabajadores los domingos libres, algo irónicamente sombrío dada la violencia que estaba a punto de cometer en el Estado Libre del Congo. Parte de la gran visión de Leopoldo II incluía un vasto imperio colonial formado por colonias rentables, pero sus acciones traicionaban sus verdaderas intenciones. Parecía interesado solo en adquirir colonias para él mismo como ciudadano privado usando dinero del gobierno. Primero puso sus ojos en Filipinas. Creía que la reina Isabel II de España, el poder colonial en Filipinas, era débil y por lo tanto estaría dispuesta a vender sus territorios. Sin embargo, su embajador, previendo el escándalo que causaría, nunca transmitió la oferta. Cuando Isabel II perdió la corona en 1868, Leopoldo volvió a intentar comprar Filipinas. Había un solo problema: no podía permitírselo. Intentó idear un plan que convertiría a Filipinas en un estado independiente, permitiendo que un ciudadano privado lo comprara. Cuando ese plan fracasó, fijó su ambición en otro lugar, África. Durante casi una década, Leopoldo intentó sin éxito adquirir colonias en África y Asia, pero para 1876 era evidente que tendría que cambiar de estrategia. Creó una asociación supuestamente científica y filantrópica llamada la Sociedad Africana Internacional. En realidad, no era una organización benéfica, era una empresa privada de su propiedad. Luego contrató al explorador Henry Morton Stanley y lo envió al Congo para establecer una colonia. Con una hábil diplomacia, Leopoldo logró que la mayor parte de Europa y Estados Unidos lo reconocieran como soberano del territorio recién reclamado. Al concluir la Conferencia de Berlín en 1885, Leopoldo finalmente hizo realidad su ambición. Bélgica se había convertido en una enorme potencia colonial. El recién creado Estado Libre del Congo era casi 80 veces más grande que Bélgica, y Leopoldo lo tenía completamente para sí mismo, gobernándolo con su ejército privado, la temida Force Publique. El primer recurso natural del Congo explotado fue el marfil. Aunque muy lucrativo, Leopoldo no estaba satisfecho, no generaba suficiente dinero para financiar sus grandes ambiciones en Bélgica. Pero entonces un aumento repentino en la demanda de caucho lo cambió todo.
El Estado Libre del Congo tenía abundantes recursos naturales que Leopoldo podía explotar para su beneficio personal y político, y el caucho tenía el potencial de ser el más lucrativo. Sin embargo, extraer savia de las plantas de caucho requería horas y horas de trabajo extenuante. Mientras en Bélgica Leopoldo seguía defendiendo los derechos de los obreros, en el Congo adoptó una política muy distinta. Necesitando mano de obra barata y abundante, abandonó todas sus obligaciones adquiridas en la Conferencia de Berlín y dejó de fingir que administraba una organización humanitaria. Lo que siguió fue puro horror. Habiéndose aislado del mundo exterior, Leopoldo era libre de hacer lo que quisiera en el Congo. Con la Force Publique, obligó a la población nativa a recolectar savia para producir caucho que él vendía a precios exorbitantes. El pueblo congoleño nunca vio un centavo, pero sí vio algo más. Como es de esperar, la población no iba voluntariamente a trabajar para Leopoldo, así que él recurrió a tácticas de coerción aterradoras, palizas, ejecuciones masivas e indiscriminadas, y mutilaciones brutales para asegurar la obediencia incluso entre los congoleños más independientes. La Force Publique secuestraba a las familias de los recolectores de caucho. Esta famosa fotografía muestra a un hombre congoleño desconsolado frente a la mano y el pie amputados de su hija de 5 años. No cumplir las cuotas de recolección de caucho era castigado con la muerte, y la Force Publique debía entregar la mano cercenada de su víctima como prueba. A veces estos muertos sobrevivían al disparo y fingían estar muertos mientras les cortaban la mano. Las cestas llenas de manos apiladas a los pies de los comandantes europeos se convirtieron en el símbolo del Estado Libre del Congo. La recolección de manos se convirtió en un fin en sí mismo. Los soldados las llevaban a las estaciones en vez de caucho, incluso salían a buscarlas deliberadamente. Se convirtieron en una especie de moneda. Cuando el misionero inglés John Harris visitó el Estado Libre del Congo, no encontró palabras para describir los horrores que presenció. Acabo de regresar de un viaje al pueblo de Nsongo-Boyo, la miseria absoluta y el abandono total son completamente indescriptibles. A pesar de un coro creciente de protestas y condenas, Leopoldo continuó su reinado de miseria. El autor y periodista Adam Hochschild fue el primero en proporcionar una estimación adecuada de los efectos devastadores del reinado de Leopoldo. Usando cifras del propio censo belga, calculó el costo de sus políticas crueles, 10 millones de vidas perdidas, alrededor de la mitad de toda la población. El trato bárbaro hacia los congoleños ya era espantoso, pero las consecuencias secundarias y terciarias de su negligencia y malicia fueron aún peores. Enfermedades como la viruela y la tripanosomiasis arrasaron el país y se cobraron millones de vidas. Era solo cuestión de tiempo antes de que el karma alcanzara a Leopoldo II, y en 1902 finalmente sucedió. Cuando el novelista británico Joseph Conrad recorrió el Congo como capitán de un barco de vapor, quedó tan impactado por la situación del pueblo que cambió el curso de la historia. Su novela El corazón de las tinieblas, publicada en 1902, dio al mundo una mirada en primera persona a las atrocidades cometidas por el colonialismo europeo en África. Con el libro cautivando a lectores de todo el mundo y con la presión en aumento, Leopoldo intentó contrarrestar la mala prensa con buena prensa. Pagó a la autora Mary Frances Sheldon para que recorriera el Estado Libre del Congo, asegurándose de que solo viera lo que él quería. A su regreso a Inglaterra, ella escribió: «He presenciado más atrocidades en las calles de Londres que en el Congo». Para 1908, incluso los propios súbditos belgas de Leopoldo estaban hartos de sus atrocidades. Tras enfrentar oposición política, fue obligado a vender el Estado Libre del Congo al pueblo belga. Por supuesto, se aseguró de recibir una gran compensación. Con la vergüenza del Estado Libre del Congo cayendo tanto sobre Bélgica como sobre Leopoldo II, el pueblo belga no tuvo más opción que comprar la colonia problemática a su corrupto rey. En total, pagaron 215 millones de francos, 50 millones fueron directamente para Leopoldo, y otros 45 millones se destinaron a sus proyectos de construcción en Bélgica. Leopoldo II quizá fue un carnicero en el Congo, pero en Bélgica era un constructor. Usó gran parte de las ganancias del Congo para financiar enormes proyectos de construcción en su reino.
Algunos de los